El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Jesús, dice el texto evangélico, que viendo que aquel escriba había hablado sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. ¿Por qué se lo habrá dicho? Porque el escriba, sabemos que los escribas eran aquellos hombres estudiosos de la ley que se dedicaban a hacer entender al pueblo en qué consistía la ley para que la cumplieran. Pero lo que Jesús continuamente reprocha a los escribas y a los fariseos es que, pues lo saben, conocen la ley, pero se queda únicamente en el conocimiento de la ley. Y por eso ahora Jesús le dice al escriba: no estás lejos del reino de Dios, porque ha hablado bien, sabe, entendió en qué consiste el gran mandamiento del amor. En amar a Dios, en amar al prójimo, vale más que todos los sacrificios y holocaustos. Pues no está lejos, pero no está en el reino de Dios. No está lejos del reino de Dios, pero no está en el reino de Dios porque no lo ha practicado. Y tal vez puede ser también nuestra situación, que muchos de nosotros también podemos no estar lejos del reino de Dios porque sabemos en qué consiste el amor de Dios, sabemos que Dios nos ama y sabemos que estamos llamados a amar a los demás, pero lo sabemos, pero no lo vivimos y no lo practicamos, y por lo tanto no estamos en el reino de Dios. El reino de Dios es un reino de amor. Quien ama a Dios y lo manifiesta o lo demuestra amando al prójimo, ese es el que está en el reino de Dios. El reino de Dios se construye, por lo tanto, a través del amor. La pregunta que surge hacia Jesús es precisamente una confusión, porque los escribas conocen que la ley judía consiste o tiene más de 600 mandamientos. Y entonces, ante tantos mandamientos, surge la pregunta o la confusión: pues de todos esos, ¿cuáles son los más importantes? Y tal vez para nosotros también sea la misma pregunta o la misma cuestión. ¿Qué es lo más importante en nuestra religión? ¿Venir a misa? ¿Rezar el rosario? ¿Comulgar? ¿Confesarse? ¿Qué es lo más importante en nuestra religión?
Pues la misma respuesta que Jesús ha dicho. Lo más importante es el amor a Dios y el amor al prójimo. Más aún, todo parte del amor. Si somos capaces de descubrir el amor de Dios por nosotros, como lo dice la Escritura también, que el amor consiste en que Dios nos ha amado primero, y si nos damos cuenta primero de que Dios nos ama a pesar de todo, que Dios nos ama sin méritos nuestros, simplemente porque es Dios y porque nos ama, y punto. Y si somos capaces de descubrirnos amados por Dios, y ese amor de Dios es capaz de transformarnos y es capaz de movernos a actuar en favor de los demás, entonces hemos entendido y estamos viviendo realmente el amor, estamos viviendo realmente nuestra fe y estamos siendo fieles a Dios y a la religión. Por eso el escriba dice: amar a Dios y amar al prójimo vale más que los sacrificios y los holocaustos. El escriba está diciendo, por lo tanto, que el tomar en cuenta a los demás, ayudar a los demás, preocuparse por los demás, vale más que ofrecer un sacrificio en el templo. Y podríamos decir nosotros lo mismo, que servir a una persona, ayudar a alguien, dedicar la vida en favor del bienestar de los demás, es lo más importante que inclusive una confesión, un rosario o venir a misa. Porque ¿de qué nos sirve venir a misa, rezar tanto, confesarnos cada 8 días, si vamos por la vida despreciando a todo mundo? Debería de ser al revés. Consciente de que Dios me ama, me siento comprometido a corresponder a ese amor. Y como en ese movimiento de correspondencia al amor de Dios, entonces me acerco a Él, voy a misa, rezo, me confieso, pero sin dejar de atender a los demás. Porque a veces podemos pensar que amar a Dios significa estar siempre en el templo rezando, haciendo ayunos, sacrificios. Pensamos que eso es amar a Dios y no. Es una parte, pero no consiste en todo el amor a Dios. Por eso Jesús también hoy lo deja claro. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Qué importante, de veras, no solo entender esto, sino vivirlo, que es lo más difícil. Entenderlo, pues todos lo entendemos, hasta un niño puede entender esto, pero vivirlo es lo que cuesta, porque pareciera que queremos vivir una fe o una religión de manera individual, yo y Dios, y los demás, pues que cada quien se las arregle, pero yo y Dios. ¿Cuánta falta hace, por lo tanto, más vivencia del amor a Dios? No solamente saberlo, lo sabemos desde pequeños, lo aprendimos en el catecismo, los mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo, pero no hemos aprendido a vivirlo, no hemos aprendido a manifestar ese amor a Dios. Y creo que seremos realmente fieles a Dios, realmente fieles a nuestra fe y a nuestra religión cuando vivamos esto. No solo cuando lo sepamos, sino cuando lo vivamos. Seremos verdaderamente creyentes cuando vivamos el amor a Dios, cuando descubramos el inmenso amor que Dios nos tiene, que no tenemos que hacer nada para que Dios nos ame. No tengo que rezar tanto para que Dios me ame. No tengo que ir tanto a misa para que Dios me ame. No, Dios me ama.
simplemente me ama. No tengo que hacer algo para que Dios me ame. Pero sí, cuando descubro que Dios me ama, no puedo quedar sin hacer algo. El amor de Dios me mueve, por lo tanto, a corresponder al amor. Decía Santa Teresa de Calcuta, amor con amor se paga. Y si Dios me ama, no me queda otra cosa sino corresponder al amor de Dios. Y por amor entonces voy a Él, acudo a Él, practico la caridad, acudo a los sacramentos, pero cambia. Estoy en misa, estoy aquí porque estoy correspondiendo al amor de Dios, no porque me toca, obliga, tengo que ir, sino porque antes he descubierto que Dios me ama y entonces busco corresponder a su amor. El bien que yo hago a los demás no es solamente por mí, no es una creatividad mía, no es una iniciativa mía, sino que es también una correspondencia al amor que Dios me tiene. Si Dios me ama sin mérito alguno, entonces yo estoy llamado también a amar, a servir, a hacer el bien a los demás, sin necesidad que el otro haga algo por mí. Porque a veces podemos decir, yo amo a la gente que me hace el bien, yo amo a la gente que me ama, yo amo a la gente pues que me cae bien, simplemente. Pues no, simplemente tenemos que amar aunque el otro no me ame, no me haga el bien, inclusive no reconozca lo que yo estoy haciendo por él. Así como Dios ama. Mucho se habla del amor, todo está plagado del amor. Homilías, predicaciones, discursos, libros, canciones, etc. Y se habla y quedamos cautivados muchas veces porque se habla muy bonito del amor y frases muy bonitas del amor. Pues pidamos hoy al Señor que lo entendamos y que lo vivamos para ser verdaderamente fieles a Dios, para ser verdaderamente cristianos. Seremos verdaderos cristianos cuando practiquemos el amor a Dios y el amor al prójimo. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y creado, que la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo Dios. El Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino tendrá fin. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida de